Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo, de cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado porque tenemos un tema que creo que les va a encantar, especialmente a todos los fans de las telenovelas turcas, a los románticos empedernidos, y por supuesto, a los seguidores acérrimos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y es que, como bien dice el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los rumores, las redes sociales y por supuesto, el amor. Hoy vamos a hablar sobre un mensaje secreto, un supuesto mensaje que Can Yaman le dedicó a Mehmet Özdemir en el Día Internacional de la Mujer. Sí, lo escucharon bien. Intrigante, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar la situación con lupa, a ver qué se dice, qué se rumorea, a explorar las pistas que los fans más observadores encontraron, y a intentar discernir si hay alguna evidencia real sobre este supuesto mensaje. Vamos a bucear en el océano de la especulación, de las teorías y de la pasión que genera la conexión entre estos dos talentos turcos. Y como siempre, antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque aquí siempre estamos a la última en cuanto a novedades del mundo del entretenimiento, de las telenovelas turcas y sobre todo, de nuestras estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir nuestra pasión por el mundo de las series y las estrellas, y a debatir sobre los temas que nos emocionan. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, vamos al grano. El Día Internacional de la Mujer, como saben, es una fecha muy especial. Una fecha para celebrar los logros de las mujeres, para reflexionar sobre la lucha por la igualdad, para reconocer la fuerza, la resiliencia y la valentía de las mujeres en todo el mundo. Es una fecha para alzar la voz, para abogar por un futuro más justo e igualitario, y por qué no, para enviar mensajes de apoyo, de cariño y de reconocimiento. Y como todos sabemos, en el mundo de las celebridades, las redes sociales se convierten en el escaparate perfecto para estas muestras de afecto, para amplificar mensajes de solidaridad y para conectar con sus seguidores. Los famosos, a través de sus perfiles, tienen la oportunidad de utilizar su plataforma para enviar mensajes inspiradores, para apoyar causas importantes y para demostrar su compromiso con los valores de la igualdad y la justicia. Es aquí, en este contexto de celebración y de reivindicación, donde entra en juego nuestra historia de hoy. La supuesta publicación, el supuesto mensaje secreto, todo se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer, un día con un simbolismo muy fuerte y con una resonancia especial en la sociedad. Como ya saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkencikus. Esta serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor vibrante y llena de emociones, sino que también nos presentó a dos actores con una química en pantalla simplemente innegable. La conexión entre Can y Mehmet, la complicidad, la naturalidad con la que interpretaban a Can y Sanem, enamoró a millones de espectadores. La historia de Erkencikus cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de enredos, de humor, de romance y de situaciones inesperadas, mantuvo a los fans pegados a la pantalla. La historia de amor entre Can Divit, el fotógrafo rebelde y aventurero, y Sanem Aydin, la joven soñadora y aspirante a escritora, se convirtió en un fenómeno global. Y por supuesto, la química entre los protagonistas, Can Yaman y Mehmet Özdemir, fue un factor clave en el éxito de la serie. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo parecía indicar que esa conexión trascendía la pantalla. Esa chispa que se veía en pantalla alimentó los sueños y las fantasías de muchos fans. Muchos soñaban con que esa química, esa magia que emanaba de sus personajes, se trasladara a la vida real. Querían ver a Can y Mehmet juntos, fuera de las cámaras, construyendo una historia de amor real. Y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en aparecer. Las fotos, los vídeos, los comentarios en las redes sociales, todo era motivo de especulación. Los fans, ávidos de detalles y de pistas, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. La realidad es que ambos, tanto Can como Mehmet, son personas muy reservadas con su vida privada. Han sido muy cuidadosos a la hora de exponer su intimidad, y siempre han intentado mantener la distancia entre su vida profesional y su vida personal. Pero a pesar de esta discreción, la especulación era constante.
Los fans, alimentados por la química en pantalla y por el deseo de verlos juntos, no dejaban de buscar indicios, de analizar cada detalle, de crear sus propias teorías. Así que, volviendo al Día Internacional de la Mujer, el tema que nos ocupa es la supuesta publicación que Can Yaman habría hecho en redes sociales, dirigida, en teoría, a Demet Özdemir. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la especulación. Cada publicación, cada foto, cada comentario puede ser interpretado de múltiples maneras, y los fans, con su imaginación desbordante, siempre están buscando pistas, buscando significados ocultos. Lo que se dice, lo que se rumorea, es que el actor habría compartido un mensaje con un significado muy especial, un mensaje que, según muchos fans, iba directamente a Demet. Un mensaje que en el contexto del Día Internacional de la Mujer, adquiría una relevancia aún mayor. ¿Y qué era exactamente ese mensaje? ¿Qué palabras utilizó Can Yaman? ¿Qué imágenes o vídeos compartió? Pues bien, la clave está en los detalles, en las indirectas, en lo que podríamos llamar el lenguaje de las redes sociales. En el mundo digital, los mensajes no siempre son literales. Se utilizan metáforas, símbolos, emoticonos y hashtags para expresar ideas y emociones. Y los fans, expertos en descifrar este lenguaje, se dedican a analizar cada elemento en busca de pistas. En esta supuesta publicación, Can Yaman habría compartido una imagen o un vídeo, y en el pie de foto, habría escrito unas palabras que para muchos tenían un significado oculto. El mensaje, según se interpreta, hacía referencia a la fuerza, la belleza y la valentía de la mujer, y por supuesto, a la importancia de celebrar su día. Un mensaje de apoyo y de reconocimiento a la figura femenina, en un día tan significativo. Un mensaje que en principio podría ser dirigido a cualquier mujer. Pero, ¿qué hacía que este mensaje fuera tan especial y lo relacionaran directamente con Demet Özdemir? ¿Qué elementos específicos, qué detalles concretos, hicieron que los fans creyeran que el mensaje estaba dedicado a ella? Aquí es donde entran en juego los detalles que les mencionaba antes. Para analizar este mensaje necesitamos entender el contexto, la dinámica entre los actores, y por supuesto, las pistas que los fans más observadores encontraron. En primer lugar, se dice que el mensaje era especialmente cariñoso y personal, lo que llamó mucho la atención. Las palabras utilizadas, el tono empleado, la elección de las imágenes o vídeos, todo parecía indicar que el mensaje no era genérico, sino que estaba dirigido a alguien en particular. Los fans, con su aguda capacidad de observación, percibieron una cercanía, una intimidad, que los llevó a pensar en Demet. Además, muchos fans encontraron en el mensaje referencias sutiles a su trabajo juntos, a su conexión y a la forma en que se apoyaban mutuamente. ¿Cómo se manifestaban estas referencias sutiles? Podrían ser a través de citas de la serie, de guiños a momentos específicos que vivieron juntos, o de referencias a la forma en que se relacionaban fuera de las cámaras. Los fans, con su memoria prodigiosa y su conocimiento de la serie, no tardaron en encontrar estas conexiones. Otro detalle importante es que la fecha de la publicación coincidía con el Día Internacional de la Mujer, lo que hizo que muchos creyeran que el mensaje estaba especialmente dedicado a Demet. La coincidencia temporal, en un día tan señalado, reforzó la idea de que el mensaje era más que una simple felicitación. Era un mensaje con un significado más profundo, con una intención más personal. Además, algunos fans especularon sobre el uso de ciertos emoticones o hashtags que, según ellos, eran clave para entender el mensaje oculto. Los emoticonos, con su lenguaje universal y su capacidad de transmitir emociones, se convirtieron en un elemento fundamental del análisis. Los fans, analizando la elección de cada emoticono, buscando su significado y relacionándolo con la supuesta dedicatoria. Los hashtags, por su parte, también fueron objeto de análisis. Eran hashtags relacionados con la serie, con la carrera de Demet, o con la relación entre ambos actores. La imaginación de los fans, como ya les decía, es algo increíble, y cada detalle era susceptible de ser interpretado. Es importante recordar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir sobre este supuesto mensaje secreto. Ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada, y nunca han hablado públicamente sobre su relación. Han mantenido una postura reservada, respetando su intimidad y la de los demás. Sin embargo, la especulación en las redes sociales ha sido constante, y este supuesto mensaje en el Día Internacional de la Mujer es solo un ejemplo más de cómo los fans analizan cada detalle y buscan pistas sobre la vida de sus ídolos.
La pasión por la serie, el deseo de verlos juntos, y la curiosidad por conocer su vida personal, alimentan esta constante búsqueda de información y de interpretaciones. Es crucial que tengamos en cuenta que a veces, las interpretaciones de los fans pueden ser influenciadas por el deseo de que una pareja de ficción se convierta en una pareja real. La química que vimos en Erkencicus fue tan fuerte, tan palpable, que, lógicamente, muchos esperaban un romance entre ellos. La conexión que se veía en pantalla, la complicidad, la admiración mutua, alimentaron la esperanza de que esa relación trascendiera la ficción. Pero, como suele ocurrir, la realidad es diferente a la ficción. La vida de los actores, con sus decisiones, sus elecciones y sus relaciones personales, no siempre coincide con las historias que vemos en la pantalla. Es importante separar la ficción de la realidad y respetar la privacidad de los actores, aunque nos encante soñar con ellos. A pesar de todo esto, el supuesto mensaje secreto de Can Yaman a Demet Özdemir es un tema que sigue generando interés y debate entre los fans. Es un ejemplo de cómo las redes sociales y la interacción entre los actores y sus seguidores pueden dar lugar a todo tipo de interpretaciones. El mundo digital, con su inmediatez y su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, ha transformado la forma en que consumimos información y en que nos relacionamos con las celebridades. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Era un mensaje secreto? ¿Estaba dirigido a Demet? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué significaba realmente? La respuesta, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La ausencia de confirmación oficial, la naturaleza elusiva de las redes sociales, y la discreción de los actores, nos impiden llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí podemos decir es que el misterio y la especulación son parte del encanto del mundo de las celebridades, y que los fans siempre estarán buscando pistas y analizando cada detalle. En cuanto a mi opinión personal, creo que es muy probable que Can Yaman haya dedicado un mensaje de apoyo a las mujeres en general, como lo hacen muchas celebridades en este día especial. Es una forma de demostrar su compromiso con la igualdad y demostrar su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres. Pero si ese mensaje tenía alguna indirecta para Demet, si había algún significado oculto, eso queda en el terreno de la especulación. Lo importante es que ambos actores son grandes profesionales, talentosos y exitosos, y que siempre han demostrado respeto y cariño por sus seguidores. Han construido una carrera sólida, gracias a su dedicación, su esfuerzo y su talento. Han conquistado a audiencias de todo el mundo, gracias a su carisma y a su capacidad de conectar con el público. En definitiva, este episodio nos recuerda que aunque amemos a nuestras estrellas, es crucial separar la ficción de la realidad y respetar su privacidad. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por la especulación sin fundamento. Es importante disfrutar de las historias que nos ofrecen, y valorar su trabajo sin invadir su intimidad. Pero la imaginación de los fans no tiene límites. Y eso es algo que sinceramente me encanta. La pasión, el entusiasmo, la dedicación de los fans, es lo que hace que el mundo de las telenovelas turcas sea tan vibrante y emocionante. Es lo que alimenta el interés, la curiosidad y la pasión por estas historias. Así que para resumir rápidamente, en este vídeo hablamos sobre un supuesto mensaje secreto que Can Yaman le habría dedicado a Demet Özdemir en el Día Internacional de la Mujer. Analizamos las interpretaciones de los fans, las posibles pistas y, por supuesto, la falta de confirmación oficial. Exploramos el contexto de la serie Erkencicus, la química entre los actores, y el impacto de las redes sociales en la percepción de las celebridades. Y como siempre concluimos que el misterio y la especulación son parte del encanto del mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que a muchos les encantan este tipo de temas, y creo que es importante hablar sobre ellos, siempre desde el respeto y el cariño. Es una forma de conectar con la comunidad, de compartir nuestras pasiones y de debatir sobre los temas que nos interesan. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Ustedes creen que el mensaje era secreto? ¿Creen que estaba dirigido a Demet? ¿Encontraron alguna pista que los convenciera? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Déjenlo en los comentarios. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre estamos a la última. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, siempre con respeto y cariño, y con la curiosidad que nos impulsa a explorar los misterios del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.